Buenos días, hermanos. Mi nombre es Michael, para los que no me conocen. Vengo de visita a la iglesia El Rafal. Es una iglesia que os ama mucho. Y bueno, tengo 23 años, soy bastante joven. Y bueno, venimos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Amén. Quisiera empezar que nos hagamos una pregunta, como se la hizo Job en el capítulo 9, versículo 2 de su libro. Y es: ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Aquí vemos a un hombre que se está haciendo la pregunta más importante de su vida. ¿Cómo es que podemos, ante un Dios santo, sin mancha, libre de pecado, totalmente santo, cómo podemos ser justos delante de Él? Si nosotros somos pecadores por naturaleza, hemos nacido y heredado la naturaleza de Adán, la cual está corrupta. Y Job desde el Antiguo Testamento se preguntaba: ¿cómo puede un hombre limitado por el pecado ser justo delante de ese Dios santo que requiere la justicia perfecta? En el día de hoy, con esa pregunta en mente, quiero que me acompañen al libro de Romanos. Ya el hermano lo leyó, pero yo quisiera leerlo de nuevo, ¿vale? Así lo tenemos un poco más fresco. Dice el capítulo 3 de Romanos, del versículo 21 al 26. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por un nuevo día más de tu misericordia que se renueva cada día. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí escuchando tu palabra. Tu misericordia es grande, Señor, y nos da la oportunidad de poder arrepentirnos y venir a ti el día de hoy. Abre nuestros corazones, Señor, te pido por las personas que están aquí, para que nos ayudes a entender el texto, que seas tú, Señor, hablando, y que todo lo que seas puesto, Señor, lo podamos meditar y aceptar en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Romanos es una carta súper importante en la historia de la iglesia. Ha sido muy importante en los avivamientos más grandes que han habido. Ha sido muy importante para Lutero. Hemos visto que gracias a eso se inicia la Reforma, gracias a un texto de Romanos 1:17. Ha participado en los mayores avivamientos de la historia, ¿no? La escribió el apóstol Pablo más o menos alrededor del año 56 al 58, desde Corinto. Y se centra muchos otros temas, pero uno fundamental es la justicia de Dios, cómo es revelada. El Evangelio en su máximo esplendor, ¿no? Es como el magnus opus del apóstol Pablo, lo vemos aquí. Y lo que él nos muestra desde el principio es algo. Y es algo que todos aquí debemos entender. Y es que para nosotros recibir las buenas noticias, primero tenemos que escuchar las malas. Y así es que empieza el apóstol Pablo. Desde el capítulo 1, del verso 18 en adelante,
El apóstol Pablo empieza condenando a la humanidad entera. Mira lo que dice en el texto 1, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo está hablando de que la ira de Dios se revela contra todo hombre. Todos los que estamos aquí, la ira de Dios, si no estás en Cristo, se revela contra ti. El punto es, ¿por qué? Porque Dios se ha revelado, pero el hombre no lo ha querido aceptar. Pero no hay excusa, porque nos dice de que Dios se ha revelado por medio de todo lo creado, por medio de las cosas que podemos ver, y el hombre, el del día del juicio, no va a tener excusa para no haber aceptado a Dios. Pero mira lo que sigue diciendo. Y avancemos un poco más, viendo un poco el contexto del texto que vamos a ver hoy. Si miras en el capítulo 3, versículo 10, Pablo sigue diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De nuevo, el apóstol está condenando a toda la raza humana. Dice que no hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera quien tenga el entendimiento para ir hacia Dios, porque su mente está tan corrompida por el pecado que no puede. Naturalmente no buscamos a Dios. Él tiene que venir a nosotros por medio de su revelación especial, que es la palabra, y hacer un cambio en nuestro corazón para venir a Él. Y mira que Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Y decimos, bueno, pero ¿cómo así? Yo veo que hay gente que intenta buscar a Dios, ¿no? Del mundo. Pero el punto no es ese. El punto es que las personas naturalmente buscan lo que Dios les puede dar, pero no buscan a Dios mismo. Ellos quieren los beneficios de Dios, pero no buscan a Dios como ser. No buscan alabar a Dios por lo que es, sino por sus beneficios. Eso también el Señor lo condena. Y Pablo lo está diciendo aquí. Dice que todos se han desviado. Y dice que nos hemos hecho inútiles. Todos nos fuimos como ovejas descarriadas hacia otro lado, huyendo de nuestro Creador. Somos inútiles con una mente degradada. Y eso no termina aquí. El punto es que Pablo ahora pasa a la noticia más gloriosa que nosotros podemos escuchar. Y quiero que tú estés atento el día de hoy y que lo aceptes en tu corazón, porque Dios te va a hablar directamente a ti. Y en el verso 21, el apóstol empieza diciendo, pero ahora. Benditos peros de la palabra. Cada que hay un pero en la escritura es como ese intercambio, ese cambio de argumento que Pablo está diciendo. Antes estábamos muertos, pero ahora Dios hace todo. Y quisiera dividir este texto en tres partes, ¿vale? Primero estaremos viendo cómo la justicia de Dios se revela, versículo 21 y 22. Segundo punto es la oferta gratuita de Dios, versículo 23 y 24. Y el último punto es Jesús satisface a Dios, ¿vale? Pasemos a nuestro primer punto. ¿Cómo la justicia de Dios se revela? Romanos 3, 21, 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, por cuanto a todos los que creen, porque no hay diferencia. Vale, aquí vemos ese cambio radical, ¿no? De las malas noticias a las buenas.
El apóstol primero nos estaba condenando, nos está diciendo que todos estamos bajo pecado, pero ahora Dios ha hecho algo, Dios ha tomado la iniciativa. Entonces, el ser humano quedó sin posibilidad alguna de ganar algo ante Dios, pero el apóstol nos da la noticia más importante que tú en tu vida puedes escuchar. Pero ahora. Dice que ahora la justicia de Dios se ha manifestado y esa justicia es aparte de la ley. Ahora, ¿cómo así? Mira lo que dice un versículo anterior, en Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo está hablando ahora de una justicia que no es por nuestra obediencia, no es por cumplir la ley, no es por cumplir con ceremonias, no es por nada de esto. Dice que la justicia de Dios ahora se ha revelado. ¿Cómo se ha revelado? Se ha revelado en Cristo Jesús, quien es el único que puede satisfacer completamente a Dios. Esa justicia ahora ha sido revelada. Esa justicia ahora está disponible para todos los que crean en Él. Ahora, la ley. ¿Qué hace la ley? La ley te condena. La ley no fue añadida para que nosotros la cumpliéramos y fuéramos justos delante de Dios. La ley fue añadida a causa de la transgresión, para guiar a todo hombre a Cristo. Para que todo hombre viera que la ley solamente puede condenarte. No podemos cumplir todos los requisitos que nos manda la ley. Entonces, para eso fue añadida, para llevarnos a Cristo. Mira lo que dice Romanos 7:8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo está diciendo, la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Pero no solamente eso, ni siquiera puede. Así haga el intento, así hagas todo el esfuerzo que tú quieras, no vas a poder. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El ser humano, al principio, en el huerto del Edén, tenía un libre albedrío, ¿no? Libre de toda inclinación, podía elegir entre lo bueno y lo malo. Pero después de la caída, después de ser Adán engañado, ¿qué pasó? El hombre quedó sesgado hacia la maldad. De ahí en adelante el hombre solamente elige el mal. Sus inclinaciones, todas sus emociones van hacia lo malo. Tú le pones aquí el pecado y algo bueno, el hombre va a elegir el pecado porque su naturaleza es pecaminosa. Y a no ser que Cristo venga y te cambie tu corazón, tú no vas a poder elegir eso bueno. Dice Charles Spurgeon, es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por medio de buenas obras. Pero ahora nos hacemos la pregunta, ¿entonces la ley es mala? No, como dice Pablo, de ninguna manera. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo lo dice en Gálatas 3, 24, 26. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿la ley es mala? No, si la usamos legítimamente. ¿Vale? 1 Timoteo 1:8 dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? Porque refleja el carácter de Dios. La ley es buena porque refleja lo que Dios es. Dios es justo, santo y quiere que todo se haga correctamente. Entonces la ley en sí es buena, pero si la usamos legítimamente. ¿Vale? ¿Qué es usarla legítimamente? No usarla para salvarnos, sino obedeciendo en amor, porque ya hemos sido salvos y ahora obedecemos.
demostrando el amor demostrando ese agradecimiento que le tenemos al Señor. Mira lo que dice Gálatas 5:6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Nuestras obras salen por amor, no por ganarnos el favor de Dios, de ninguna manera. Solamente por amor es nuestra obediencia. Dice Pablo ahí, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo es eso de testificada por la ley y por los profetas? Pablo está diciendo de que la salvación siempre, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, siempre ha sido por fe. Nunca ha sido por obedecer la ley. Todos estos sacrificios que se hacían, todas estas ceremonias, todo esto, no salvaba a nadie. La salvación era apuntando a que Cristo iba a pagar eso que ellos estaban haciendo. Ellos creían en la promesa de Dios y Dios lo contaba por justicia. Y uno de los argumentos que usa Pablo para demostrar de que la salvación ha sido siempre por fe es el argumento de Abraham, ¿no? En Romanos 4, ahí un poco más adelante, Romanos 4:3, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Él habla ahí de Abraham. ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Cómo obedecía? No. Ni siquiera la ley había sido entregada. Y aún más, ni siquiera había sido circuncidado. Entonces, vemos que la salvación desde el Antiguo Testamento ha sido por fe y por gracia. Y es lo que Pablo intenta demostrar aquí en este texto, ¿no? Que ha sido testificada por la ley y los profetas, que es una alusión al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo dice lo mismo en Romanos 1:1 y 2. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Entonces, ya había sido prometido desde antes, desde Génesis 3:15, ¿no? Dios ya había prometido de que venía un Salvador, venía alguien en quien podíamos confiar y en quien nuestros pecados iban a ser borrados. Y Pablo dice en versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora, ¿cómo se aplica esta justicia? Esta justicia, Pablo nos dice que se aplica por medio de la fe. ¿Pero la fe en qué? Porque no es la fe que tú tengas hacia algo, es el objeto de la fe. No es la fe en Buda, no es la fe en todos estos dioses que nos han creado, que todos estos ídolos, no es la fe en tu esposo, no es la fe en tu esposa, es la fe en Jesucristo. Porque tú puedes tener mucha fe en que vas a cruzar el mar en un barco de papel, y otra persona puede tener muy poca fe en que va a cruzar el mar en avión. Pero te digo de que esa persona con poca fe que se monta en un avión va a llegar al otro lado mucho más antes que el que se va en el barco de papel, por muy grande fe que tenga. Entonces no es la fe en sí, sino el objeto en que pones tu fe. Y el objeto en que debemos poner la fe, Pablo nos dice que es en Jesucristo. Y que vamos a recibir salvación todos los que creen en Él. Y dice, porque no hay diferencia. ¿Cómo que no hay diferencia? No hay diferencia. Todos han pecado. Pablo aquí le está hablando a judíos y el argumento de él es de que no, la salvación no es solamente para los judíos, es también para los gentiles, que somos nosotros. Entonces no hay diferencia en qué sentido, de que todos, sin importar la raza, sin importar el color, sin importar lo que hayas sido, sin importar qué hayas hecho en tu vida, sin importar
qué pecado hayas cometido, todos tienen las puertas abiertas para venir a Cristo. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. No hay diferencia porque todos han pecado. Entonces yo quiero preguntarte el día de hoy que tú reflexiones sobre esto, y es: ¿en dónde tienes puesta tu fe? ¿En la ley? Te va a condenar. ¿En tu trabajo? Es inestable. Hoy está, mañana no. ¿En tus estudios? ¿En tu universidad? ¿En todas las cosas que estás planeando para el futuro? Cada día vemos de que todo esto solamente te promete, pero al final está vacío. No te da lo que te promete. El mundo te ofrece cosas y solamente es para reírse de ti. Solamente es para al final verte. Satanás te mira y se ríe de ti porque le creíste y lo seguiste. Entonces, ¿dónde tienes puesta tu fe? Pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en el único que puede salvarte, en el único que tiene la capacidad y el único que no te va a decepcionar al final. Hoy muchos celebramos la resurrección, ¿no? Cristo resucitó. ¿Qué significa eso? De que va a volver. Cuando Cristo resucitó fue el sello de todo lo que había hecho. Hasta que Él no haya resucitado, todo lo demás estaba ahí como en incógnita, pero Dios usó la resurrección para marcar el sello de que Cristo es aprobado por Dios. Y así como murió y resucitó, así mismo fue a la diestra de Dios, está sentado a la diestra de Él, rogando por sus hijos, y va a volver. Pero no va a volver ahora como un cordero, sino como un león. Va a venir a juzgar a todos los que no hayan creído en Él. Entonces, hoy es el día en que tienes que creer. Mañana es tarde. Hoy el día en que tienes que creer. Ahora, ¿cómo estás mirando a los demás? ¿Cómo miras a las personas que están en pecados muy fuertes? ¿Cómo los miras? Son iguales a nosotros. Necesitan la misma gracia. Y Pablo dice que no hay diferencia entre ellos y nosotros, porque ellos necesitan la misma gracia que tú y yo necesitamos el día de hoy. Con esto pasemos a nuestro segundo punto, y es la oferta gratuita de Dios. Romanos 3, 23, 25. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora, escucha esto: la prostituta, el mentiroso, el asesino, están tan cortos de la gloria de Dios, pero tú también lo estás, igual a ellos. Quizás ellos están en el fondo de una mina y tú en la punta de una montaña, pero eres tan poco capaz de tocar las estrellas como ellos. Así habla la Biblia de todos. Todos estamos igual de alejados de Dios hasta que no creemos. Ninguno, ni el más educado o los pecados más fuertes que veamos, los dos están igual de lejos de alcanzar la gloria de Dios. Dice que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos no podemos dar en el blanco. Todos intentamos hacer lo bueno, pero no podemos. Quedamos cortos de la gloria de Dios, porque Dios demanda 100% justicia, que no podemos nosotros hacer. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, la justificación es un asunto de imputación, o sea, poner en la cuenta. La culpa del pecador le es imputada a Cristo, le es traspasada. Nuestros pecados son traspasados a Cristo. Y la justicia de Cristo es imputada, es traspasada a nosotros, cuando ponemos la fe en Él. Y mira lo que dice Pablo en Romanos 4, 6 y 7. Mira lo que dice. Dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos.
David estaba diciendo que bienaventurado el hombre cuyos pecados son cubiertos. Cubiertos solamente por una persona, Cristo. La justicia de Cristo, en el momento en que tú crees, se te imputa a ti, se traspasa a ti. Y tu pecado es traspasado a Cristo. Y Dios te mira a ti como si tú fueras vivido la vida de Cristo. Y miró a Cristo en la cruz como si Él fuera vivido tu vida llena de pecado. Y lo castigó y derramó toda su ira sobre Él. Mira ese privilegio que tenemos. Mira, medita en esto, en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice que mediante la redención que es en Cristo Jesús. El término redención, ¿qué es? Significa, en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, a una persona con deudas podían venderla como esclava, ¿vale? Luego un familiar, el pariente más cercano, pues podía ir a redimirla, pero tenía que comprar su libertad con dinero. Entonces el término redención se refiere a rescate. Alguien tenía que ir a pagar el precio y sacarte. En el Antiguo Testamento se pagaba con dinero, ¿no? Con oro, plata. Pero Cristo no pagó con dinero y con plata. Cristo, el precio de tu rescate fue su sangre. El precio de tu rescate le costó la vida a la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo encarnado, vino y murió en una cruz y pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar, para que ahora Dios te acepte como su hijo y seas adoptado en la familia de Dios. Esto es maravilloso. Ahora, quiero decirte algo, y es que, como decía al principio, no intentes ganarte el favor de Dios. Intentar ganarse el favor de Dios es una ofensa para Dios. Esto es legalismo. No puedes venir a Él diciendo, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Simplemente ven a Él y di, vengo en los méritos de Cristo. Porque Cristo ha vivido la vida que yo no he podido. Ha pagado por mí y ahora me pongo detrás de Él y quiero que, Señor, tú lo mires a Él. Como decía Pablo, que tenía todas las cosas por basura. El apóstol Pablo dice que superaba por creces a sus compatriotas, los mismos fariseos. Hacía muchas más cosas que ellos. Fue circuncidado el 8º día, era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. En cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Pero dice que todas estas cosas él las tiene como basura con el fin de ganar a Cristo, mi Señor, por quien lo he entregado todo y todo lo considero basura. Ser hallado en Él. ¿Qué es ser hallado en Él? O sea, literalmente es ponerme detrás de Cristo y que Dios mire a Cristo y no me mire a mí, porque si me mira a mí, lo único que puedo recibir es condenación. Entonces, seamos hallados en Cristo, pero la única manera es confiando en Él, creyendo en Él y obedeciendo por amor, no por ganarnos nada. 1 Corintios 6:20, mira lo que dice allí. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano y amigo, tú has sido comprado. Si tú has creído en Cristo, tú has sido comprado. El apóstol Pablo nos dice de que hemos sido comprados, por lo cual ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando se compraba un esclavo, el esclavo tenía que hacer todo lo que el amo le diga. Ya no se pertenece al mismo. Su vida ahora ya es al servicio de su amo. Lo mismo pasa con nosotros. Pablo dice, hemos sido comprados por un precio, la sangre de Dios encarnado. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
¿Qué nos dice esto? Nos dice de que todo ahora, de aquí en adelante, lo que hagamos, lo hacemos en gratitud y en servicio a nuestro amo, quien es Cristo. La esclavitud a Cristo es la mayor. Es como una paradoja, pero es así. El ser humano es esclavo, o es esclavo de Satanás, o es esclavo de Cristo. Pero hemos sido creados para ser esclavos de Cristo. Siendo esclavos de Cristo somos libres, porque para eso hemos sido creados y ese va a ser nuestro gozo. Entonces, entrega tu cuerpo y entrega tu espíritu, porque no te pertenecen a ti ya, le pertenecen al Señor. Y con eso pasamos a nuestro tercer punto, y es Jesús satisface a Dios. Versículo 25 y 26 de Romanos 3, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa propiciación? He escuchado que lo han estudiado esta semana, ¿no? La palabra propiciación era usada en su forma clásica, usada para un acto, ¿no? Un acto de apaciguar a los dioses griegos por medio de un sacrificio. Y en otras palabras, el sacrificio era ofrecido para compensar la ira de ese dios, ¿ya? Ahora, al mismo tiempo, la palabra propiciación, propiciatorio, no podemos ignorarla, y ya que se debe a una ilustración del Antiguo Testamento, ¿no? De algo de que apuntaba al propiciatorio del templo del Antiguo Testamento. ¿Cómo era esto? Pues dentro del arca del pacto estaba la evidencia del gran pecado del hombre, que era las tablas de la ley, el maná recibido ingratamente, y también estaba la vara de Aarón, mostrando el rechazo del hombre al liderazgo de Dios. Ahora, sobre el arca del pacto estaban los símbolos de la santa presencia de Dios en el trono, en los querubines de oro. ¿Recuerdan que estaban así? En medio de los dos estaba el propiciatorio, y mientras la sangre del sacrificio era rociada en el propiciatorio, en el día de la expiación, esto lo podemos ver en Levítico 16, la ira de Dios era apartada debido a que un sustituto había sido sacrificado por parte de los pecadores que venían por fe. Entonces la ira de Dios se derramaba sobre el propiciatorio. Pero aquí Pablo nos está diciendo de que Dios puso a Cristo como propiciación. O sea que significa de que Dios derramó la ira, toda su ira, en Jesucristo. Hoy en día podemos decir que Jesucristo es nuestro propiciatorio, estando entre los pecadores culpables como nosotros y la santidad de Dios. Mira primera de Pedro 3:18. Mira lo que dice primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez. No como la Iglesia Católica, que intenta matar a Cristo cada misa. Para los católicos, la misa representa también un sacrificio a Cristo. Es un sacrificio de que Cristo es sacrificado hoy, y luego otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero la Biblia nos enseña que Él padeció una sola vez para siempre. El sacrificio de Cristo fue uno.
Y Él padeció una sola vez, ¿por qué? Por los pecados, dice que el justo por los injustos. ¿Ven la transición? El justo por los injustos. Él se puso en lugar del injusto y recibió la ira que el injusto debía pagar para llevarnos a Dios. Entonces todo el precio lo ha pagado Cristo. También mira 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, al que no conoció pecado, ¿quién fue? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. Ahora, no significa de que Cristo haya sido un pecador en la cruz, en esencia, ¿no? Significa de que Dios, nuestros pecados se los puso a Él y lo castigó como si fuera un pecador. No significa que Cristo haya sido pecador. Él era santo, Él era Dios, Él no podía tener pecado, pero sí que cargó con nuestros pecados. ¿Y para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mira que se ve la misma palabra cuando aquí empezamos hace un rato diciendo que Dios ha manifestado su justicia. ¿Cuál justicia está hablando? Está hablando de la misma que habla aquí en 2 Corintios 5:21. Dice que para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, no justicia nuestra. Justicia de Dios que se ha revelado a través de Cristo y ser hechos justos delante de Él. Luego dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa esto? De que Dios, todos los pecados pasados a la muerte de Cristo, los pasó por alto en el sentido de que no le importó. No se refiere a esto. Significa en el sentido de que Dios pasó por alto, pero los pecadores del Antiguo Testamento, confiando en la promesa de Dios futura, eran salvos. Pero no significa de que sean salvos porque sí, sino porque Cristo iba a morir y porque esa deuda iba a ser pagada algún día. Entonces, en su paciencia pasó por alto los pecados de aquellos santos del Antiguo Testamento, quienes confiaron en la venida del Mesías. Entonces, en la cruz esos pecados ya no fueron pasados por alto, sino que fueron pagados. Era más o menos como un pagaré. El Antiguo Testamento era como un pagaré que al final se tenía que pagar. Y todo esto se pagó en la cruz. Entonces, la idea es que a través del sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, aquellos que miraban con fe al Mesías venidero tenían sus pecados cubiertos por un tipo de pagaré. Esa cubierta temporal se canjeó por el pago total en la cruz. Entonces, tanto los del Antiguo Testamento miraban la promesa futura, nosotros vemos la promesa que ya se cumplió y es igual. Ponemos la fe en Jesús, quien ha pagado por nosotros. Amén. Entonces, el sacrificio de Cristo es, por decirlo así, atemporal. Luego dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, vemos aquí que en la cruz Dios demostró su justicia al ofrecer al hombre la justificación. Justificación es un veredicto legal de no culpable. Dios nos hace no culpables, nos declara no culpables. No significa que no seamos pecadores, solamente significa que Dios te declara no culpable. Entonces, somos pecadores, pero al mismo tiempo somos santos por la sangre de Cristo. Es como una paradoja, pero es increíble. Y algo muy interesante que veo aquí en este texto es que dice que a fin de que Él sea el justo y el que justifica. O sea, Dios es justo y al mismo tiempo es el que justifica. Y miro aquí cómo es fácil ver cómo alguien puede ser solo justo, en el sentido de que simplemente mandar a todo pecador culpable al infierno, como lo haría un juez justo, ¿no? Un juez justo, pues, condena a todos y ya está. Pero también es fácil ver cómo alguien puede ser solamente el que justifica. Simplemente decir a cada pecador culpable, yo declaro perdón, todos ustedes son declarados no culpables. Es fácil ver los dos por separado, ¿no? Pero solamente Dios pudo encontrar la manera de ser ambos.
el justo y el que justifica al mismo tiempo. Dios es justo y también el que justifica al que es de la fe de Jesús. Un comentarista dice: aquí aprendemos que Dios diseñó el dar la más evidente demostración tanto de su justicia como de su misericordia. De su justicia al requerir un sacrificio y al rehusarse absolutamente a dar salvación a un mundo perdido de cualquier otra manera. Y de su misericordia al proveer el único sacrificio que requería su justicia. Wow, es increíble. Es increíble, no, es impresionante. Es creíble. Ahora, ¿cómo vas a responder tú a todo esto que estamos hablando hoy? ¿Cómo vas a responder tú después de haber escuchado esta grandiosa noticia? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y que si tú lo aceptas el día de hoy, su justicia te es imputada a ti. Y tú ahora eres adoptado como hijo de Dios. Y eres coheredero junto con Él. Y en su venida vas a ser parte de los que van a juzgar el mundo. Y van a pasar la eternidad junto con Él. La eternidad, por lo que Él se ha ganado, nosotros también estamos ahí. Todo lo que le pertenece a Cristo, si tú confías en Él, también te pertenece a ti. Pero si tú no crees, lastimosamente, lo pagarás. Y la única manera de pagar el justo castigo de Dios es eternamente en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Santo y santo. Y la Escritura demanda, y Dios demanda una obediencia perfecta. Cuando tú pecas contra Dios, que por naturaleza eres pecador, para tú pagar ese castigo, tienes que pagar un castigo eterno, porque Dios es eterno. Entonces, si tú no crees, vas a estar toda la vida, toda la eternidad en el infierno, y aún así seguir pagando esas consecuencias. Pero mira Pablo lo que nos enseña en Romanos. Pablo, como es de costumbre en todas sus cartas, él primero da la teología, primero muestra lo que Dios ha hecho por nosotros, todo el sacrificio, pero después siempre hay una parte práctica. Romanos es igual. Los primeros capítulos del 1 al 11, Pablo nos muestra lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero en el 12 hay un cambio y ahora es lo que nosotros debemos hacer en respuesta al amor que hemos recibido. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos hablado, después de ver todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo más racional y lo más lógico es de que ahora presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Debemos dedicar toda nuestra vida a su servicio porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya nosotros no somos nuestros. Ya tú no puedes vivir como si puedes hacer lo que quieras, porque no te perteneces si crees en Cristo. Él ahora te ha comprado con su sangre. Dios descargó su ira totalmente en Él. Así que lo más lógico es que, hermanos, Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, una vida de obediencia y de amor hacia el Señor, hacia nuestros hermanos y hacia la iglesia, ¿no? Entonces, como conclusión, hemos visto y reflexionado sobre la pregunta fundamental, y es de cómo puede ser un hombre pecador justo ante los ojos de Dios. Hemos visto la respuesta, que no depende de nosotros, no depende de todo lo que hagamos, depende de la justicia que Dios nos ha revelado en Cristo. Hemos visto que ninguna obra humana puede lograrlo, pero la buena noticia
que hemos visto el día de hoy es que la justicia de Dios se ha revelado a través de la fe en Jesucristo. Esta justicia está disponible para todos los que creen, sin importar su pasado, sin importar las circunstancias, sin importar todo lo que hayas hecho. Entre más pecador te sientas, está en mejores condiciones para venir a Dios, mejores condiciones para venir a Cristo. Hemos visto las verdades profundas de la gracia y la redención que encontramos en Cristo, reconociendo que todos somos pecadores necesitados de una salvación. Recordemos también que Jesús es el que satisface a Dios como nuestro propiciatorio. En Él encontramos la justificación y la reconciliación con nuestro Creador. Antes Dios, su ira, como vimos en Romanos 1:18, estaba revelada contra nosotros. Éramos enemigos de Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, hemos sido reconciliados. Ahora somos amigos de Dios, somos hijos. Ahora ya Él no te mira como un pecador, te mira como si fueras vivido la vida de Cristo. Ahora ya te ama y está esperando el día final para darte la herencia que nos espera a todos sus hijos. Y ahora, como último, en respuesta a ese amor y gracia inmerecidos, vivamos nuestras vidas en gratitud y obediencia a Dios, reconociendo que Cristo lo pagó todo y que esta verdad transforme nuestras vidas y nos lleve a vivir en comunión con nuestro Salvador cada día. Amén.